Iniciar la clase, quiero decirles que, bueno, primero una disculpa porque el viernes no di clase, hubo un problema ahí eléctrico en la colonia y como es un ramal ahí que está medio escondido y es una parte de la colonia, pues, aunque tenga amigos y conocidos en CFE, se batalló mucho, casi 28 o 29 horas sin energía eléctrica, pero eso ya quedó. De ahí he tomado la decisión de que la lista de asistencia la voy a dejar abierta desde las 8:45 hasta las 9:30. De preferencia, tomen lista, registren su asistencia al inicio o al final para que no pierdan la clase. Les dejé unos videos, es importante que ustedes revisen los videos y los vean. Cualquiera de estos días en la clase voy a traer la lista y voy a empezar a preguntar por lista a ver qué son los materiales paramagnéticos, qué es la ley de Faraday, qué es la ley de Lenz, todo eso que está en los videos. Y no me gustaría que alguien me dijera que no los ha visto. Entonces, poco a poco vamos a ir, pero acuérdense, el tiempo no resuelve las cosas. Si ustedes no se ponen a trabajar, a leer, se les va a ir complicando esto. La clase va a quedar grabada para que la vean 1 o 2 veces o 3, las veces que sea necesaria, para que comprendan. Y es un resumen de lo que está en el manual. Hay que leer el manual y yo solamente hago un resumen con las partes más importantes de la clase. Entonces, ahorita vamos a ver la clase. Si hay algún problema técnico, me lo hacen saber por el WhatsApp, perdón, por el chat, o interrumpen la clase. Y es una clase que dura media hora. Terminando, va a haber una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a iniciar la clase. Voy a compartir mi escritorio. Hola, vamos a iniciar la fase 1, que es circuitos magnéticos o unidad temática 1 o unidad 1. Siempre me gusta, muchachos, iniciar haciendo la pregunta de la definición de un circuito magnético, pero como la mayoría son nuevos en el tema, hago la analogía preguntando qué es un circuito eléctrico. Y pues en clase las respuestas a veces son muy variadas. Me dicen que un circuito eléctrico es una tarjeta con componentes eléctricos, resistencias, capacitores. Algunos me dicen que me ponen ejemplos de circuitos de aparatos eléctricos, pero realmente hay que separar las palabras. ¿Qué es primeramente un circuito? Un circuito es una trayectoria cerrada que tiene un inicio y un final que generalmente es el mismo. Es una trayectoria cerrada. Aquí está la definición que da el diccionario: circuito recorrido cerrado y generalmente fijado con anterioridad que vuelve un punto de partida. Por lo tanto, un circuito eléctrico será una trayectoria cerrada por la cual circula una corriente eléctrica. Y si hacemos esa analogía con un circuito magnético, un circuito magnético es una trayectoria cerrada en la cual queda confinado un fluido magnético. El electromagnetismo es la parte de la física que estudia los campos electromagnéticos y sus interacciones con la materia y en general la electricidad y el magnetismo. Son la base de la construcción de las máquinas eléctricas. Este es un ejemplo de un circuito electromagnético. El más sencillo que se pueden encontrar es un timbre doméstico en donde se alimenta una corriente alterna a través de estas terminales que están aquí abajo. Esa corriente alterna pasa por estas bobinas que estoy subrayando, estoy encerrando, y esas bobinas vibran y hacen que este martillo esté golpeteando la campanilla. Es el circuito electromagnético más sencillo que se puedan encontrar. Quedamos que el flujo magnético es entonces lo que recorre, el fluido que recorre la trayectoria de un circuito magnético. El flujo magnético lo vamos a representar con la letra Φ. Φ va a ser el flujo magnético. Y ahorita vamos a ver las unidades en las que se miden. ¿Cómo se produce el flujo magnético? Pues la forma más tradicional que hemos conocido el flujo magnético es mediante un imán. Un imán
ustedes saben que está compuesto de dos polos, polo norte y sur, y ese imán produce flujo magnético, pero lo produce a través de líneas de flujo magnético. Las líneas de flujo magnético salen del polo norte y van al polo sur por fuera del imán, haciendo esto de manera simétrica y tridimensional, y por dentro del imán van de sur a norte. Entonces aquí se crean polos nortes y polos sur. Esto que está aquí son líneas de flujo magnético. Perdón, Y son tridimensionales, están para todos lados. Entre más nos alejemos del imán, pues más débil van a ser las líneas. Entonces, una forma de producir flujo magnético es mediante imanes. Los imanes pueden ser naturales. La piedra magnetita posee magnetismo. No es utilizada de manera comercial por el bajo flujo magnético. Y los imanes también se pueden construir de manera artificial. Aquí les pongo una palabra que dice alnico, porque los imanes se construyen generalmente de varias aleaciones de materiales. En este caso es aluminio, níquel, cobalto. Es un ejemplo de un imán artificial. Ustedes los han visto, los venden en forma de herradura, en forma lineal. Hay muchos tipos de estos imanes. Este es un ejemplo de un imán de herradura, donde las líneas de flujo irían de norte a sur y se verían de esta forma, así como las estoy dibujando. Y por dentro irían de sur a norte, harían esto que está aquí. Y si se ven, el flujo cierra todo el circuito, hace esto, cierra todo el circuito. Esto se llama imán de herradura. Aquí abajo está el ejemplo de un imán de barra. Como les había dicho, el flujo sale por fuera del imán por el polo norte y regresa por el polo sur, y por dentro va de sur a norte. Entonces son los dos imanes artificiales que se construyen con aleaciones de varios materiales como aluminio, níquel, cobalto. Y hay otros imanes ahorita que son muy potentes. Los imanes de neodimio actualmente son los imanes más potentes que existen, y son imanes de tierras raras. Acuérdense que todos los materiales están representados en una tabla periódica. Entonces es importante que investiguen un poquito más, y son imanes que están que se pueden encontrar de manera comercial. Ahora vamos a ver los electroimanes. Los electroimanes se construyen con bobinas eléctricas como estas que están aquí en la foto. Las bobinas eléctricas están construidas de alambre de cobre que se llama alambre magneto. Está arrollado y en esa bobina se le va a aplicar un voltaje eléctrico. Puede ser de corriente alterna o de corriente directa. Al aplicar un voltaje sobre la bobina, que es un alambre de cobre, se establece un circuito eléctrico. Hay una circulación de corriente, y una corriente en una bobina de n vueltas, donde n es el número de vueltas, va a producir un flujo magnético. Para determinar la dirección del campo magnético producido en la bobina, tenemos que saber primeramente la dirección de la corriente eléctrica, porque la corriente puede ir para un lado, puede ir para el otro. Luego, saber el arrollamiento de las bobinas, para qué lado es, y aplicar una regla que se llama regla de la mano derecha. En la figura está indicado. Se toma la bobina agarrándola con la mano derecha. La dirección de los dedos indica la dirección de la corriente en la bobina, y el pulgar siempre les va a decir para dónde está el polo norte. Entonces, si la corriente en este caso va en este sentido, como estoy aquí en la bobina de abajo en azul, y el polo norte es aquí, el flujo que se va a producir va a ir en este sentido, de norte a sur y de norte a sur. Y se va a regresar por dentro de sur a norte. Esto es un circuito magnético, trayectoria cerrada, en la cual queda confinado un flujo magnético.
Si la corriente cambia, voy a borrar aquí para hacer el ejemplo, ahora la corriente va a ir en contra. Voy a poner la bobina nuevamente. Ahorita teníamos la corriente que iba en el sentido, entraba por la izquierda, ahora va a entrar por el otro lado. Si la corriente cambia de dirección, entonces acá va a salir y el polo que estaba a la izquierda, norte, ahora se va a ir hacia la derecha y ahora va a ser norte. Y en la izquierda voy a tener el sur y ahora esto va a ser de norte a sur, de norte a sur y por dentro de sur a norte. Entonces, en un electroimán, cambiando la dirección de la corriente, en el electroimán se va a cambiar la polaridad del electroimán. Y eso es importante saberlo. Ahora la pregunta importante, ¿cómo se construyen las máquinas eléctricas? Recuerden que habíamos dicho que hay transformadores, motores y generadores. Bueno, la mayoría de las máquinas eléctricas se construyen a base de bobinas, es decir, de electroimanes, como se ve aquí en la foto. Este es un motor de muchos polos, es un servomotor, un imán de corriente directa, pero también hay máquinas que se construyen de imanes permanentes. Sobre todo las máquinas pequeñas se construyen de imanes permanentes. Las máquinas grandes son electroimanes con bobinas, pero también hay máquinas que combinan, sobre todo las máquinas de corriente directa, que combinan parte de la máquina es un imán permanente y otra parte es bobinado, como esta que estoy poniendo en el ejemplo. Nosotros vamos a utilizar el Sistema Internacional de Unidades, en el cual el flujo magnético se mide en Webers, W es, se representa así el flujo. Pero es más fácil conceptualizarlo en líneas. Ya vimos nosotros que el flujo se puede ver que se forman líneas. Entonces, hay que saber cuál es la conversión entre los Webers, que es una unidad muy pequeña, y las líneas, que es una unidad más grande y fácil de conceptualizar. Un Weber equivale a 1 por 10 a la 8 líneas. Entonces, nosotros los problemas los vamos a trabajar en Webers, pero cuando yo les dé un dato se los voy a dar en líneas, o cuando ustedes me expresen un resultado, me lo van a expresar en líneas, que es más fácil la conceptualización. Les voy a dejar una liga de YouTube para que la vean y vean los experimentos que se hacen donde se comprueba que el flujo magnético se distribuye en forma de líneas en un imán, en un electroimán, en un imán de herradura, para que les quede bien claro. Este es el experimento que van a ver en el video, en donde en una hoja de papel se pone por abajo un imán, en la hoja de papel se le pone limaduras de fierro, rebabas, y esas rebabas se distribuyen teniendo más concentración en los polos, aquí, en el polo norte y en el polo sur, y menos concentración en esta parte del medio. Y aquí se ve cómo salen las líneas y van haciendo esto. Lo van a ver con más claridad en el video que les voy a dejar. Una de las ventajas de trabajar electroimanes en lugar de imanes es que en un electroimán la cantidad de flujo depende de dos cosas, de las vueltas de la bobina y de la corriente aplicada. Y es fácil cambiar la dirección del campo cambiando la dirección de la corriente. Y una característica del electroimán es que todo el flujo lo puedo tener dentro de la bobina y puedo tener acceso a él. Mediante en un imán, pues no va a poder hacer eso porque yo no me puedo meter dentro del material para tener acceso a todo el flujo dentro del imán. Las máquinas eléctricas se construyen con núcleos como base que se llaman ferromagnéticos. Este ejemplo que tengo aquí es un núcleo cuadrado de tipo columnas, así se le llama. Y esto que voy a hacer aquí, que estoy rayando esta parte, es porque todos los núcleos de las máquinas eléctricas se laminan, son puras laminitas. No se van a encontrar un núcleo que sea sólido.
Entonces, cuando yo les ponga un circuito y vean que esta parte está rayada, es porque el núcleo está laminado. Si ustedes consultan núcleos laminados en Google y ponen imágenes, se van a encontrar pues muchas imágenes como esta. Miren, este es un ejemplo de las láminas individuales, como muchas láminas forman el núcleo. Aunque estas son ilustraciones que no son fotos reales, pues estas son las laminitas, todas las laminaciones que se van a encontrar, todos los núcleos. Aquí están todas las laminaciones para construir un núcleo. Generalmente esas laminaciones van soldadas o van remachadas. Aquí ya está un transformador real. Fíjense cómo el núcleo está laminado. Ahí se puede ver el núcleo laminado. Incluso en los rotores de las máquinas también son laminados. No se alcanza a ver mucho, pero son rotores laminados. Ningún núcleo de ninguna máquina se va a construir de manera sólida. Todas van a ser núcleos laminados y después vamos a ver el por qué. Miren, aquí se ve un transformador donde se ve más claro cómo el núcleo está laminado. Volviendo a nuestro circuito magnético con el núcleo ferromagnético laminado, en este núcleo se va a arrollar la bobina. Aquí estoy arrollando la bobina. Y en esa bobina se va a aplicar un voltaje eléctrico. Lo voy a poner aquí con otro color, lo voy a poner en azul. Aquí se aplica un voltaje, puede ser de corriente alterna o de corriente directa. Después vamos a ver cuándo sí, cuándo no. Pero aquí es para nada más ejemplificar que un voltaje en un conductor eléctrico produce una corriente. Ese conductor, que es una bobina, tiene n vueltas y va a producir un flujo que lo voy a poner aquí en color verde, y ese flujo va a estar dando vueltas en el material ferromagnético. Si la corriente es directa, entonces esta corriente siempre va a tener una sola dirección. Por lo tanto, el campo magnético producido, el flujo magnético producido en el circuito siempre va a tener una dirección. No va a cambiar porque la corriente producida por la batería es una constante. Si yo quiero tener más flujo, esto en verde es el flujo magnético, o una de dos, o tengo más vueltas o tengo más corriente, porque el flujo depende de la fuerza magnetomotriz, lo vamos a ver más adelante, que es multiplicar N, que es el número de vueltas, por la corriente en la bobina. A más vueltas o más corriente voy a tener siempre más flujo. ¿Y para qué me sirve un circuito de estos? Bueno, esta es la base de un transformador. Si en la otra lado, por ejemplo, lo voy a poner aquí en color naranja. Si yo pongo aquí otra bobina arrollada y en esta bobina cambio el número de vueltas que sea diferente al de la bobina primaria, estoy construyendo un transformador. Un transformador son dos bobinas aisladas eléctricamente, pero conectadas magnéticamente a través del flujo que circula por el núcleo ferromagnético. Volviendo al ejemplo anterior, que lo vimos aplicando un voltaje de corriente directa, si ahora la fuente de alimentación es una corriente alterna, lo que va a producir la corriente alterna es que la onda senoidal de voltaje va a estar haciendo que la corriente vaya también de manera senoidal, alternando su dirección para un lado y para el otro. Esto va a ser la corriente. Por lo tanto, el flujo magnético que se va a producir en el circuito también va a ir para un lado y luego va a ir en sentido contrario. Entonces, los circuitos magnéticos pueden trabajar con corriente directa o con corriente alterna. Pero ojo, ahorita les puse yo el ejemplo del transformador alimentándolo con una fuente de corriente directa. Los transformadores no funcionan con corriente directa y ahorita vamos a ver por qué. Un transformador, les puse ahorita el ejemplo de que si poníamos otra bobina en el secundario, aquí el secundario es el lado, no el principal, el lado que se alimenta en un transformador se le llama primario y el lado donde se induce voltaje se le llama secundario. Para que un transformador, esto es un transformador, funcione, se necesita que se alimente con
corriente alterna, solamente. Con corriente alterna funciona, con corriente directa no funciona. Por favor, investiguen un poquito más acerca de eso. Los materiales ferromagnéticos están compuestos de fierro y sus aleaciones con cobalto, tungsteno, níquel, aluminio y otros metales. Son los materiales magnéticos más comunes y se utilizan para el diseño y construcción de núcleos de transformadores y máquinas eléctricas. Para que sepan, a las aleaciones ferromagnéticas que en todas se les agrega el silicio. Quiero que me investiguen por qué el silicio forma parte importante de la elección de la aleación de un material ferromagnético. Existen 3 elementos encontrados en la tabla periódica que son ferromagnéticos a temperatura ambiente. Estos son el fierro, el cobalto y el níquel. Son los 3 elementos ferromagnéticos y son los que se utilizan en la construcción de los núcleos de las máquinas eléctricas. ¿Por qué el fierro es el que más se utiliza? Pues porque es el más abundante y es el más económico. Pero como quiera, en las aleaciones, aparte del fierro, silicio, aluminio, hay cobalto y hay níquel. Son los 3 elementos de la tabla periódica que son elementos que pueden conducir el flujo. ¿Por qué se llaman ferromagnéticos? Porque son los elementos que tienen más permeabilidad al paso del flujo magnético. O sea, los que menos oposición dan al paso del flujo magnético. El aire es un material paramagnético, es decir, conduce flujo, pero no es tan buen conductor de flujo como los materiales ferromagnéticos. Entonces, sabemos que en el aire hay conducción de flujo magnético. Como ejemplo tenemos las comunicaciones electromagnéticas, el uso de celulares, la recepción de señales vía satélite, pues son ondas electromagnéticas que pasan a través del aire, pero el aire no es buen conductor. El aire en máquinas eléctricas lo vamos a considerar como un aislante, pero hay que tener cuidado con esta palabra. No es un aislante, es un mal conductor de flujo, pero sí conduce. Si el flujo magnético se encuentra con 2 materiales, imagínense que aquí va un flujo magnético, aquí tengo un flujo magnético, y en su trayectoria se encuentra con 2 materiales. Voy a poner aquí una barra de fierro y voy a poner acá abajo el aire. Este flujo, ¿por dónde se va a ir? Pues vamos a considerar que el 90%, el 95% del flujo se va a ir por el fierro y solamente un 5% del flujo se va a ir por el aire. Entonces, el aire no es aislante, pero para las cuestiones de cálculos prácticos vamos a considerar, cuando tengamos fierro y aire, que por el aire no va a haber circulación de flujo y por el fierro se va a ir todo el flujo. Es decir, por el fierro se va a ir el 100% y por el aire se va a ir el 0% del flujo magnético. Regresando al ejemplo del núcleo tipo columnas, supongan la bobina que está en la parte derecha, que tiene núcleo de aire. Si yo le pongo una fuente de voltaje, como lo hemos visto, al aplicar voltaje a la fuente se establece un circuito eléctrico, hay circulación de corriente. Al haber corriente en una bobina de n vueltas, se va a producir un flujo magnético, que la regla de la mano derecha nos va a decir dónde está el norte y dónde está el sur. Vamos a suponer que aquí sea el norte y aquí sea el sur. Como la bobina está en núcleo de aire, pues no les queda más que establecer el flujo en el aire, pero el aire no es buen conductor de flujo. ¿Qué sucede si esa bobina la inserto en un núcleo tipo columnas construido de material ferromagnético? Pues lo que dijimos ahorita, en la realidad la mayor parte del flujo, el 95%, se va a establecer por el circuito magnético y solamente un 5% va a ser un flujo de dispersión que va a estar aquí alrededor de la bobina en el aire. Eso lo podemos comprobar en el laboratorio y se lo voy a comprobar ahora que haga las prácticas. Esto es lo real. Pero
ese cálculo o ese tomar el 5% para los cálculos no representa una diferencia en el resultado significativa. Por lo tanto, vamos a considerar nosotros que por el aire, otra vez, no se va nada de flujo y que por el fierro se va a ir el 100% del flujo. Ahora sí le da sentido. ¿Cuál es el sentido de tener un núcleo ferromagnético? Un circuito magnético con núcleo, pues establecer un campo magnético y ese campo magnético poderlo dirigir por donde nosotros queramos. Este es un núcleo tipo columnas, pero vamos a ver otros núcleos, por ejemplo el núcleo acorazado que se utiliza para construir transformadores trifásicos. Este núcleo que ven aquí se llama núcleo tipo acorazado, muchachos. Es un acorazado. Se utiliza mucho en la fabricación de transformadores trifásicos, aunque también se utiliza en construcción de transformadores monofásicos. En un transformador trifásico, cada pierna, cada columna, esta es una, dos, tres piernas o columnas, tiene dos bobinados. Una bobina del lado de alta tensión y otra bobina del lado de baja tensión, por ejemplo, de la fase A. Y luego tienes otra bobina en esta otra de alta y otra bobina de baja de la fase B y otra bobina de alta y otra bobina de baja de la fase C. Y es la forma en que se construyen los transformadores trifásicos con núcleos tipo acorazados. Aquí están los núcleos más utilizados: núcleo acorazado, núcleo de columnas. Aquí el núcleo acorazado está siendo usado para un transformador monofásico, no trifásico. De esta manera se identifican las partes del núcleo. Las columnas aquí están identificadas y la parte horizontal es la estructura horizontal arriba y abajo, se le conoce como yugo, columnas y yugo. Ahora vamos a ver la clasificación de los materiales magnéticos. Estos se clasifican en ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Los ferromagnéticos ya vimos que son en la tabla periódica 3, el fierro, el cobalto y el níquel. Es sus símbolos: fierro, cobalto y níquel. Paramagnéticos significa que estos materiales sí conducen flujo, para en favor de la misma dirección del flujo, pero oponen más resistencia que los ferromagnéticos. Por ejemplo, en ejemplo de materiales paramagnéticos está el aire y está el aluminio. Incluso el aluminio se utiliza para construir máquinas de ejercicio con freno magnético. Quiero que investiguen un poco más acerca de esto. Los otros materiales son los diamagnéticos. Dia es oposición. Estos materiales son rechazados por el magnetismo, y ejemplo de ellos son el agua, plomo, cobre, oro, silicio, grafito, bronce. Fíjense que el silicio se utiliza mucho en la construcción de núcleos ferromagnéticos. Por eso les pedía que me investigaran qué características mecánicas o físicas agrega el silicio a la construcción de núcleos ferromagnéticos. El cobre también es un material diamagnético y esto es muy importante. Imagínense un circuito magnético en donde el flujo pueda irse por el fierro, pero también pueda irse por el cobre. Entonces de aquí nos vamos a quedar con la siguiente información. El fierro es un conductor eléctrico y es un conductor magnético. Pero el cobre, con el que se hacen las bobinas, acuérdense que las bobinas se construyen con un alambre de cobre que se llama alambre magneto. El cobre no es conductor magnético, pero sí es un conductor y un muy buen conductor eléctrico.
Esto es muy importante porque los circuitos magnéticos se construyen con núcleos de fierro, pero con bobinas de cobre. ¿Qué? Los núcleos magnéticos. Para finalizar esta clase teórica, vamos a ver, en resumen, vimos los diferentes tipos de imanes, los imanes naturales, la piedra magnetita, los imanes artificiales, que son construidos con alnicos, aluminio, níquel, cobalto, o los nuevos núcleos de tierras raras, neodimio, que son comerciales, y los electroimanes, que son los imanes que se utilizan en la construcción de máquinas eléctricas y de transformadores, máquinas eléctricas en general. Vimos también que los materiales ferromagnéticos se construyen con fierro, cobalto y níquel, que son los tres elementos de la tabla periódica que son capaces de conducir flujo magnético sin tantas resistencia a su paso. Pero los materiales ferromagnéticos ahora se clasifican también en blandos y en duros. Los ferromagnéticos blandos son aquellos que se pueden desmagnetizar y los ferromagnéticos duros son los que no se pueden desmagnetizar. Entonces, para la construcción de máquinas eléctricas vamos a utilizar los materiales blandos porque tienen que ser magnetizados y desmagnetizados. Y para la construcción de imanes permanentes vamos a utilizar los materiales duros. Esto es para imanes permanentes. Entonces, máquinas eléctricas, materiales blandos, imanes permanentes, se utilizan los materiales duros. Este es un pedazo de fierro. Las flechas que están ahí representan los dipolos magnéticos. El fierro, el cobalto y el níquel se caracterizan porque su estructura molecular se ve así, como dipolos magnéticos. Una flecha en donde la cabeza de flecha es el polo norte y la colita de la flecha es el polo sur. Un pedazo de fierro virgen que ha estado ahí abandonado por mucho tiempo tiene todos los dipolos desalineados. Por lo tanto, no tendrá un campo magnético con una dirección determinada, porque un campo magnético que va en una dirección se anula con el que va en dirección contraria, y esto hace que no haya flujo en ningún sentido, o el que va para arriba se anula con el que va para abajo. Entonces, ese es el fierro en estado virgen, sin un campo magnético establecido. Fíjense lo que pasa cuando a ese pedazo de fierro le pongo una bobina y a la bobina le hago circular una corriente eléctrica. Esa bobina va a producir un campo magnético. Ya sabemos la regla de la mano derecha, que el pulgar nos va a indicar hacia dónde está el polo norte. Vamos a suponer que el polo norte esté para acá y el sur esté para acá. La corriente entra por aquí y el flujo que va a producir esta bobina va a ser esto. Es decir, va a ir de norte a sur por fuera del imán o del electroimán y por dentro va a ir de sur a norte. ¿Qué va a pasar con todos los dipolos del fierro, de cobalto, del níquel? Se van a alinear con ese campo magnético que se llama externo. Y una vez que yo quite la bobina o que mantenga la bobina con corriente, todos los dipolos van a estar alineados. Aquí se ve cómo todos los dipolos se alinearon. Entonces, por eso, si ustedes quiebran un pedazo de imán, si cualquier parte que lo rompan, siempre va a haber un polo norte y un polo sur, porque siempre va a haber cabeza y cola de flecha. Este es norte y este es sur. Si lo quiebro acá, aquí va a ser norte y aquí va a ser sur, etc. Entonces, esa es la característica de los ferromagnéticos, que sus dipolos magnéticos se orientan con un campo magnético externo. Si este pedazo de fierro fuera un material duro, entonces construimos un imán permanente. ¿Por qué? Porque al ser material duro ya no se desmagnetiza. Aunque yo quite la bobina, este siempre va a ser un imán norte-sur. Pero para la construcción de máquinas eléctricas no podemos trabajar materiales duros,
porque en las máquinas eléctricas, como se utiliza, la mayor parte de las máquinas son de corriente alterna, la corriente cambia de dirección, el flujo cambia de dirección, y un material duro no permitiría que el flujo cambiara la dirección. Más del 95% de las máquinas a nivel mundial son máquinas de corriente alterna. Entonces, nosotros aplicamos al electroimán, a la bobina, un voltaje alterno, como el que está aquí, con sus ciclos positivos y negativos. Por lo tanto, el flujo que se va a producir va a ir para un sentido cuando el semiciclo sea el positivo, y va a ir en sentido contrario cuando el semiciclo sea el negativo. Entonces, el flujo tiene que estar cambiando. Por eso el material no puede ser duro, tiene que ser un material blando. Entonces, para la construcción de máquinas eléctricas se utilizan los materiales blandos. ¿A qué velocidad va a estar cambiando el flujo de dirección? A la velocidad de la frecuencia de la señal de corriente alterna. Nosotros generalmente en México trabajamos 60 Hz, en Estados Unidos igual, en Europa y en algunas partes de Sudamérica se utilizan 50 Hz. Los materiales ferromagnéticos pueden trabajar a cualquier frecuencia, no, solamente a frecuencias bajas. Si la frecuencia es muy alta, el material se va a calentar, va a tener muchas pérdidas y se puede fundir. Quiero que me investiguen cómo funcionan los hornos de inducción, porque lo voy a preguntar en clases posteriores. Hornos de inducción son hornos que trabajan a frecuencias muy altas y que pueden fundir metales, aprovechando el magnetismo. Hola. A ver, muchachos, ¿se escuchó bien? ¿Lo vieron bien? Sí. A ver, algunas preguntas. Ahí les comento yo que, a ver, ¿quién me puede decir? Yo les digo que una corriente en una bobina produce campo magnético, pero ¿en base a qué ley se produce el campo magnético? ¿De Faraday? No, ¿Leyes de Kirchhoff? no. Es la ley de Ampere. Maxwell. ¿Quién dijo la de Maxwell? Yo, Francisco. ¿Qué dice la ley de Maxwell, Francisco? No recuerdo bien, pero venía en las primeras 15 páginas. A ver, yo quiero que esta va a ser la forma en que vamos a trabajar para no aburrirlos con puras clases. Vamos a también hacer intercambio. Voy a estar aquí anotando quién contesta y quién no. Esto está en los videos, ¿eh? Me parece que no los han visto. Porque si hubieran visto los videos, me estuvieran respondiendo lo que voy a decir. Entonces, pónganse abusados, chavos. No es perjudicarlos, pero tampoco les voy a ayudar. ¿Alguien dijo la ley de Ampere? ¿Quién dijo la ley de Ampere? Yo, Inge. A ver, Carlos, dime. La ley de Ampere dice que si en un material, en un conductor, atraviesa corriente, genera un campo magnético. Exactamente. La bobina produce campo magnético porque la ley de Ampere dice que todo conductor eléctrico que lleva corriente, alrededor del conductor se produce un campo magnético. Si el conductor es lineal, el campo magnético es circular al conductor. Pero cuando le hacemos forma al conductor eléctrico de bobina, el flujo se concentra como lo vimos. Entonces, la bobina funciona con la ley de Ampere para producir flujo. Si yo aumento la corriente, aumenta el flujo. Si aumento las vueltas, aumenta el flujo. Entonces, tener electroimanes es mejor que tener imanes permanentes, porque en un electroimán estoy controlando la cantidad de flujo, controlando la corriente y controlando las vueltas. ¿Cómo se llama el alambre con el que se construyen las bobinas? Se los dije ahorita en la clase del video. ¿Quién me dice? ¿Cobre? No. Si es cobre, yo no les dije qué Alambre material es. ferromagnético. ¿Cómo se llama? Alambre ferromagnético. No.
Alambre magneto. Alambre magneto. Alambre magneto. Este alambre que ven que parece que es cobre, está barnizado, es cobre barnizado. Cuando el cobre se barniza, ya pueden poner las vueltas pegadas, no hay contacto eléctrico, que eso se llama alambre magneto. Hay diferentes colores del alambre, pues depende del color del barniz. Hay unos más oscuros, otros más claros. Que no se les olvide, alambre magneto. Les dije también que los transformadores no funcionan con corriente directa, solamente con corriente alterna. ¿Quién me puede decir por qué? Profe, yo, Porque la directa no tiene onda senoidal. A ver, Luis, ¿por qué? Sería por los semiciclos, ¿no? No, ¿quién habló entonces? ¿Quién me quiere decir? es debido a la acción del flujo magnético que produce la corriente alterna. Pero ¿cuál es la ley por la cual no funciona? Todo quiero que, fíjense, ahorita la primera pregunta que le hice a este muchacho que me dijo ley de Maxwell, yo no quiero que se acostumbren a estarme respondiendo algo si no hay sustento. Es mejor que digan no sé, pero ahí tienen que tener un sustento, no pueden decir nomás esta. Bueno, ¿y qué significa? Porque así les voy a estar preguntando. Ahorita la bobina con corriente, por la ley de Ampere, produce campo magnético. Un transformador no funciona con corriente directa, ¿por qué ley? Ley de Faraday, Así es. ¿Qué dice la ley de Faraday? que la variación del flujo magnético produce un voltaje o una corriente inducida. Muy bien. Si tú le aplicas al primario del transformador corriente directa, vas a tener un flujo constante, porque la corriente directa pues, no está cambiando de dirección ni de magnitud. Entonces, ese flujo constante en la bobina del secundario no va a inducir voltaje, porque para que se induzca voltaje, el voltaje inducido es N, número de vueltas, d phi en dt. Si no hay variación de flujo, no hay variación no hay inducción de voltaje. Entonces, los transformadores no funcionan con corriente directa por esa parte. Finalmente, ahorita yo les decía que investigaran los hornos de inducción. ¿Alguien sabe lo que es un horno de inducción? Son muy conocidos a nivel mundial, son de inducción magnética. Entonces quiero que me lo investiguen porque les voy a preguntar la semana que entra. Ahorita yo les decía que los núcleos ferromagnéticos se construyen de materiales blandos, porque los materiales blandos tienen la capacidad de que el flujo en el material vaya para un lado y no vaya para el otro, y no para un lado y para el otro, porque la máquina se alimenta de alterna a 60 Hz. Pero cuando yo le meto frecuencias de kilohertz, el material se atonta. Yo creo que aquí no hay muchachos, no voy a decir malas palabras. El material se atonta. Va el flujo por un lado y cuando se quiere los dipolos ir por el otro lado, pues ya tiene que venirse. Eso produce calor. Ese movimiento atómico puede hacer que un metal se funda. Por eso se llaman los hornos de inducción. Es algo que lo que vimos ahorita, nomás que le metes alta frecuencia. Si buscan los videos en YouTube, se van a dar cuenta. Y finalmente, ya para terminar la clase, hay 3 elementos de la tabla periódica que son buenos conductores de flujo. Fierro, cobalto y níquel. y el fierro se utiliza, es más económico. Pero los núcleos no se fabrican solo de fierro. El fierro con aluminio, con silicio, el silicio le da resistencia, y les digo que lo investiguen. Son aleaciones. Y hay muchas aleaciones. Imagínense, yo tengo un material con 80% fierro, 5% silicio. Y en otro pongo 81 de fierro, 4 de silicio. Es otro material distinto. 83 de fierro, 3 de silicio. Es otro material distinto. Entonces tenemos N cantidad de materiales diferentes porque los materiales en su composición del ferromagnético cambian en porcentajes. Y hay muchas clases de diferentes materiales ferromagnéticos, los vamos a ver después. ¿Qué hacen los materiales ferromagnéticos? Son capaces de dejar pasar flujo muy fácil. Yo les decía ahorita, el aire es un aislante, pero abusados. Yo tengo aquí un celular
y yo recibo señal de celular por las ondas electromagnéticas desde la antena hasta mi casa. O sea, el aire conduce campos eléctricos y conduce campos magnéticos. Entonces, el aire no es aislante, pero para la cantidad de flujo que manejamos en eléctrica, vamos a considerar que el aire es un aislante, porque por el aire se va a ir muy poquito flujo, mientras que por el fierro se va a ir la mayor cantidad de flujo. Hagan de cuenta, voy a hacer la analogía con un cable de cobre forrado con plástico. Tú le aplicas corriente al cable y ya sabemos que el forro te protege para que no tengas la corriente ahí, pero realmente hay una corriente de microamperes, pero la hay. Pero comparada a la corriente en el plástico, en el aislante eléctrico, contra la del conductor principal, es despreciable. Cuando el flujo se encuentre a dos materiales, fierro-aire, vamos a considerar que todo el flujo se va a ir por el fierro y por el aire no va a ir nada. Cuando no haya más que aire, pues se va a tener que ir por el aire. No hay otra, porque el aire no lo va a detener, pero es muy mal conductor de flujo. Ahora sí, ¿alguna pregunta, muchachos, para terminar la clase? Bueno, hay que ponerse a leer. Les voy a estar preguntando y no me gusta que me digan que no saben porque necesitan estar al día, muchachos. Necesitamos estar al día. Conforme vayamos avanzando, les voy a ir dando los viernes, ya les había dicho, pero necesito que ustedes pongan interés. Si ustedes se ponen a leer, si ustedes me contestan, a lo mejor en unas 2 semanas o 3, los viernes se los voy a ir dejando para que los edifiquen con la confianza que ustedes están estudiando. La indicación que teníamos en la Academia de Máquinas es que diéramos 2 de 3 días. Pero mientras ustedes no se apliquen, no lleven un método, pues vamos a estar las 3 clases continuas. Entonces yo espero que sigan las instrucciones. Vamos a irnos de a poco, de a poquito. Pero quisiera darles mucha información, no hay forma, en tan poquito tiempo. Pero ustedes lean y me van a ayudar mucho. Vean los videos y no se limiten a eso. Todo lo que puedan ver, búsquenle por qué son. Váyanse adelantando. Y digo el ingeniero que los núcleos se laminan. ¿Por qué? Si no lo lamino, ¿qué pasa? Métanse a esa parte. Ahora sí, ¿alguna pregunta? Bueno, a ver, levantando la mano alguien. Sí, dime. Lo que quería preguntar es que dónde están los videos que usted está diciendo. Ahí en su página. No, Edgar, los puse en el canal. ¿Ya los vieron los demás? Sí, aparece en el canal, en la parte de archivos. Al canal y les llega una notificación. Pónganse abusados cuando lo subo. Si se fijan en el canal, hice un canal de circuitos magnéticos. ¿Ya lo vieron? Para no revolver toda la información, voy a hacer 4 canales con las 4 unidades, los 4 capítulos, para que ustedes puedan buscar en cada uno. Si lo dejo en general todo, el canal general se van a revolver todos. Entonces, en el canal de circuitos magnéticos está en la sección de archivos, están los videos. Si se van al canal general, no los van a encontrar ahí. Entonces, ahorita vamos a estar trabajando en el canal de circuitos magnéticos. Y les manda un aviso. También ya les di de alta todas las clases para que les mande un aviso a su celular de que tienen clase. Aunque sea día festivo, yo les di ya todas, para no estar cada semana o cada clase están dando de alta. Entonces, cuando no vaya a haber clases como la semana pasada, pues les voy a mandar un mensaje. Traten de usar el WhatsApp para lo mínimo necesario. No voy a estar contestando de que cuál es la clave y que dejó de tarea el Inge y que le chinga. Pues eso no, eso tenemos un canal oficial que es el Teams y un correo oficial. El WhatsApp sirve para cuestiones de contingencia, ni tampoco para decirme que no van a venir. Si alguien no puede venir, lo voy a entender y lo voy a justificar, pero mándenme un correo personal para yo guardar ese correo y justificarles la falta. Hay muchas contingencias, se pueden quedar sin energía, sin datos, sin internet. O sea, yo entiendo esa parte, pero acuérdense, eso es esporádico. Si es una vez y otra vez y otra vez, eso ya lo hacen costumbre, ya no es esporádico, eso es ya una forma de ser de las gentes. ¿Alguien más quiere levantar la mano antes de irnos?
Bueno, pues que tengan buenas noches. Esta clase queda grabada. Si quieren verla de nuevo, véanla y empiecen a trabajar. Fue la primera clase. Vamos a ir de a poco. Se nos va a ir así el semestre. En un abrir y cerrar de ojos. Tenemos nada más este mes para el parcial. Pues hay que avanzarle, chavos. Echarle ganas. Hasta luego. Que tengan buenas noches. Descansen, que. Gracias, Buenas noches. Edgar. No, ya se fue.